Sí. A ver, muy buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la organización pues lo bien que nos estáis tratando, a todo el equipo de A Coruña, a José María, por supuesto, por su paciencia infinita, y a todos los asistentes por asistir, y a María José Vilar por, bueno, pues como siempre, por confiar en mí una vez más. El título que traigo hoy, Francisco de Borja y Joaquín de Elgueta, 2 episodios de arrastre en el Reino de Murcia durante la Guerra de Independencia. Vamos a explicar primero, antes de nada, qué supone la Guerra de Independencia en el Reino de Murcia. La Guerra de Independencia en el Reino de Murcia comenzó tras llegar desde Cartagena, ¿vale? Ahora explicaré el territorio de Cartagena, noticias de los sucesos de 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid. Concretamente esas noticias llegan la noche del 23 de mayo de 1808, ¿vale? De ese mismo mes. Claro, Cartagena no es la capital del Reino de Murcia. Ya empezamos con las contradicciones. Vale. ¿Por qué Cartagena y no la propia capital del entonces Reino de Murcia? Es decir, vamos a analizarlo. Como bien sabemos, la historia, ¿vale? Las cosas no pasan porque sí. Entonces, todo tiene su explicación y somos los historiadores los encargados de darla. La explicación es muy sencilla. La ciudad portuaria de Cartagena ha sido siempre, desde el punto de vista histórico y geográfico, ¿vale?, un enclave estratégico defensivo desde su fundación allá por el siglo III a.C. Es una auténtica fortaleza natural, entonces perfecta, ¿vale?, para establecer, pues como se estableció, ese atractivo militar desde el reformismo borbónico en el siglo XVIII. En Cartagena está el Arsenal, con todo lo que va a conllevar esto en la Guerra de Independencia. En este último, en el Arsenal, hay mucha historia transversal en este sentido y se han visto pasar más de 200 años de historia e historias, algunas de ellas muy recientes, curiosamente de la Guerra Civil, en la que se habla de traidores, al igual que la Guerra de Independencia, aunque en este caso, bueno, vinculado con el quintacolumnismo, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero se utiliza mucho la palabra traidor. Claro, la pregunta es, decía Julián Casanova que la historia no se repite, pero rima, y es verdad. No es casualidad que se hable de traidores, una vez más. Claro, la pregunta que yo me hago cuando yo comparo guerra civil con guerra de independencia, en este caso, con este estudio, era, ¿hubo traidores como tal en la guerra de independencia en Cartagena? Vamos a analizar los sucesos, ¿vale? Luego explico quién es Francisco de Borja y esas cosas. Vamos a ver, la ciudad de Cartagena, tal y como han investigado historiadores como Francisco José Franco, cronista oficial de la ciudad de Cartagena, tuvo en la Guerra de Independencia un papel muy, muy relevante. Es una ciudad de retaguardia, ¿vale?, que supo resistir hasta el final, nunca llegó a ser invadida, al igual que, por ejemplo, Cádiz y todo esto. Entonces, claro, en este sentido tenemos a un señor que se llama Francisco de Borja, que era capitán general del Departamento de Marina, ¿vale? Es un cargo que venía ocupando, aunque con algunos episodios de ausencia por enfermedades y demás, desde mayo de 1798. Cuenta Eduardo Cañavete, que era cronista de Cartagena en 1958, que el 10 de junio de 1808, es decir, hemos dicho que las noticias llegaban el 23, 10 de junio, es decir, días posteriores, Francisco de Borja fue arrastrado y asesinado por una muchedumbre furiosa. Yo he calculado la edad y fue arrastrado a la edad de 75 años, ¿vale? Una persona muy longeva ya para la edad. Es decir, pocos días después de proclamar esa independencia y jurar fidelidad a Fernando VII, a gritos de Castilla, 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 Cartagena, que, bueno, que todo el mundo conoce. Francisco de Borja era oriundo de la propia ciudad de Cartagena. Provenía de una élite familiar de soldados de la Marina, tal y como han estudiado investigadores como Pablo Ortega del Cerro, también de mi casa, de la Universidad de Murcia. Llevaba el título de Marqués de Camachos, ¿vale? Entonces, su trayectoria militar, pensamos, ¿qué pudo llevar a esta persona a ser arrastrada? Una trayectoria militar intachable. Cañavete hace alusión a una gran amistad, y esto es curioso, entre este Francisco de Borja y el Príncipe de la Paz, para quienes no son de historia, Manuel Godoy, ¿vale?, con todo lo que esto conlleva, que sí, traiciones y demás. Entonces, a nosotros no nos consta esta amistad, pero por lo que llevamos investigado en el Archivo Municipal de Cartagena, sí que hay cierta correspondencia regular con Manuel Godoy,
a raíz de, en 1805, Francisco de Borja ser nombrado capitán general de la Marina. Entonces, no sabemos si realmente es amistad, si no es amistad, pero sí que hay intercambio, sí que hay comunicación. Claro, entonces, ¿qué condujo a esa insigne figura de la Marina española, conocida por todo el territorio, a ser arrastrado por esa muchedumbre? Eduardo Cañavete, aparte de asociar esto, claro, él se pregunta muchas veces, ¿pero por qué? ¿Por qué esta atrocidad? ¿Por qué este episodio de arrastre? Vamos nosotros entonces a hacer el análisis, ¿vale? Poco a poco. Todo empieza la noche del 23 de mayo, es decir, retrocedemos, primer día. La noche del 23 de mayo de 1808, cuando los cartageneros vitorean a Fernando VII y se les desea la muerte a los franceses. Vale. Sabemos que marchan por las calles de la ciudad, perdón por no traer PowerPoint, me pueden arrastrar si quieren después, porque tendría muy bien para explicarlo. Entonces, se dedican a ir hacia la céntrica plaza de Santa Catalina, que es donde entonces estaba el Ayuntamiento de Cartagena, que ya no existe, fue derruido a principios del siglo XX, en 1906, si no recuerdo mal. Entonces, la muchedumbre, de repente, empieza a acusar a Francisco de Borja de afrancesado. O sea, un traidor. A gritos de, cito textualmente, muerte a Francisco de Borja, dicen, lo sacaron de su morada y lo condujeron en una auténtica senda de dolor al arsenal militar. Eso es toda línea recta, ¿vale? Donde el populacho había levantado una horca. Cosido a puñaladas antes de llegar, fue arrastrado por las calles de la ciudad. Y esto es curioso. La Junta de Gobierno se decidió a registrar su residencia, que es el actual casino de Cartagena. Dice, no encontrando rastro alguno de afrancesamiento. Esto es curioso, vale. Entonces, claro, si no hay indicios de afrancesamiento, o por lo menos a nosotros no nos consta, no descartamos, empezamos con las hipótesis, no descartamos la hipótesis de una posible confabulación entre las propias élites del arsenal. ¿Por qué? Porque hemos podido hacer la documentación y hemos visto como ciertas reticencias entre los miembros del arsenal por el tema de la gestión, ¿vale? Y esto creemos que es un indicador bueno. De hecho, se llega a ahorcar a un soldado británico en este contexto, entonces creemos que esto también es importante saberlo. Entonces, no obstante, debemos de seguir investigando, ¿vale? Queda mucho todavía, nos quedan 2 años, a ver lo que hacemos. Vale, siguiendo con esa etiqueta de traidor, vamos entonces ahora a comparar. Ya hemos analizado Francisco de Borja, vamos ahora a otro caso, muy parecido, Joaquín de Elgueta. Vamos ahora a la ciudad de Murcia. Joaquín de Elgueta también fue arrastrado por la muchedumbre y no era militar, sino intendente y alcalde mayor de la ciudad de Murcia. El episodio de Joaquín de Elgueta fue en 1810, no en 1808. Ahora veremos el porqué. El caso de Joaquín de Elgueta es enigmático, un quebradero de cabeza total, pero bueno, ahora lo explicaré. Al igual que hemos hecho en Cartagena, vamos a poner en contexto todo lo que pasó. Nos consta por investigaciones pretéritas, con alusión directa a mi tesis doctoral, a raíz de estudiar fuentes judiciales, las denuncias a la policía, que la ciudad de Murcia, que entonces era capital del Reino de Murcia, venía sufriendo durante los meses finales de 1808 y los principios de 1810 graves episodios de violencia. Claro, violencia. ¿Qué tipo de violencia? Porque estamos en un proyecto en el que esto hay que matizar. Hablo de violencia popular. Nada que Goya no comentase en los desastres de la guerra. Violaciones, apuñalamientos con arma blanca, heridas de bala por tiroteo, palizas indiscriminadas, tanto a niños sobre todo, como a mujeres por el abandono del hogar, a las que luego se les llevaba a la casa correccional y se les rapaba la cabeza, ¿vale? Que eso también podemos debatirlo, con todo lo que ello conlleva. Y robos, muchos robos, pero es curioso, robos entre mujeres, ¿vale? Es muy curioso. Casi todo robo por una barra de pan, robo por, ¿vale? Vamos a meter esto en contexto, que para eso somos historiadores. Vale, el motivo. Es una guerra que es, en el caso de Murcia, colofón final de años de miseria desde la segunda mitad del siglo XVIII.
Es una ciudad que viene desde el siglo finales del XVII, principios del XVIII, de una época dorada de expansión, ¿vale? Muy grande a nivel económico, con el cardenal Belluga como principal figura representante, y llegamos a los años finales del siglo XVIII y hay una crisis económica muy grande con una gran inflación en la que los precios se triplican, incluso se quintuplican. Miseria, pero también enfermedad, que es lo que estábamos diciendo antes. La fiebre, de fiebre amarilla, una epidemia de fiebre amarilla, que arriba al Reino de Murcia, mediante la Andalucía Oriental, a Cartagena, a partir de 1805. Entonces, la Guerra de Independencia vamos a tener en la ciudad de Murcia mucha epidemia, ¿vale?, con todo lo que conlleva. Entonces, desde el punto de vista asistencial, que es lo que a mí también he trabajado, pues es también muy llamativo y creo que es necesario meter en contexto para entender estos episodios de violencia. Al igual que Francisco de Borja, Joaquín de Elgueta, claro, ¿quién es? Vamos a verlo. Provenía de una estirpe familiar muy reconocida de la ciudad, muy reconocida. Al igual que él, sus antepasados más directos, una trayectoria de más de 150 años, todos ostentaban, desde la centuria setecentista, el cargo de regidores del concejo, ¿vale? O sea, no eran un señor desconocido. Era caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, ¿vale? Y su episodio de arrastre fue brevemente comentado en la bibliografía posterior, ¿vale?, en el caso de la obra Huertanos sin franceses, no sé si alguien la conoce en la sala. Huertanos sin franceses es una obra escrita por el intelectual murciano Andrés Blanco y García en 1902, es decir, en época de exaltación del folclore murciano, y de hecho la obra está escrita en palabras, algunas de ellas se hace alusión al panocho, que es el lenguaje de la huerta de Murcia, y Huertanos y murcianos es la historia de un huertano que le cuenta a otro huertano cómo se vivió la Guerra de Independencia, ¿vale? Entonces, claro, nos cuentan, dice, cómo un supuesto huertano vivió los hechos de arrastre de Joaquín de Elgueta. En 1810, cito textualmente, aunque he traducido cosas del panocho para que todos me entiendan. Cuando el francés entró, no había más autoridad que la del regidor decano don Joaquín Elgueta, que fue el que vino a pagar los vidrios rotos. Don Joaquín, el día 23 de abril de 1810, fecha clave porque es la invasión, la primera invasión a la ciudad de Murcia por parte de los franceses, en este caso por el general Sebastiani, una invasión que duró 63 horas y que os ofreció más de 1 millón de reales y solo se dio 3.500 o algo así, entonces, claro, arrasaron con todo. Joaquín actuó de mediador, y esto, no sé, de mediador, vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Actuó de mediador, y entonces se vio forzado a acompañar a los acomisionados del francés que pedían dinero o saqueo. Entonces, él, para que no llegara a este caso, llegó el pobre que tuvo que ir pidiendo a todos los comerciantes y pudo recoger 35.000 reales. Dice, al francés ese dinero le pareció una miseria. Y en cuanto dieron las ánimas de la catedral, dice, unos gabachos, ojo, gabachos, fueron por las calles matando a todas las personas que encontraban, que pasaron de 30. Se metieron en casas y comercios, atropellando a hombres y mujeres. Al día siguiente se marchó el francés, bueno, esto 63 horas no es al día siguiente, ¿vale? Pero para que veáis la importancia de cruzar las fuentes. Se marchó el francés y aún no había una hora que salió de la ciudad cuando pasó por el puente un grupo de huertanos con picazas, legones, estacas y escopetas, para más violencia todavía. En el Arenal, es que hay mucha comparación, en el Arenal es la entrada sur a la ciudad, ¿vale? Es una avenida larga, José María lo sabe ya, lo que es el Arenal, que es todo el plano de San Francisco de la ciudad, que es donde es el centro histórico de la ciudad, ¿vale? Y que conecta la conexión sur con el Camino de Cartagena, que es a 1 kilómetro, 2,5 kilómetros como mucho, es decir, por ahí entrar los cartageneros anunciando que empezaba la Guerra de Independencia en el Reino de Murcia. O sea, fijaros las conexiones. Entonces dice, en el Arenal, que es el actual plano de San Francisco, se reúnen otros tantos de Murcia. Más de 100 hombres se metieron en el ayuntamiento, es decir, iban a casico hecho, como se dice en mi tierra. Entonces estaba ubicado en el Palacio de la Almudí, ¿vale? Que es actual Archivo Municipal de Murcia. Dice, un hombre que dicen que es carpintero y que vive en la Puerta de Castilla, es decir, al otro lado de la ciudad, le soltó un garrotazo a Elgueta. Le taparon la boca y le pegaron un tiro en el pecho. Lo cogieron del faldón de la casaca y le echaron una soga al cuello para arrastrarlo por algunas calles.
Ese mismo día, un francés, habitante también de la ciudad, fue asesinado. Vale, vamos a cruzar fuentes. Elgueta, al igual que Francisco de Borja, fueron víctimas, ¿vale?, de un arrastre bajo la sospecha de afrancesamiento, eso ya lo tenemos claro. También tenemos claro que ambos eran miembros de la élite de poder de sus respectivas ciudades y sobre ambos no hay indicios de afrancesamiento. Entonces, ¿qué posibilidades barajamos y que estamos investigando? Pues barajamos la posibilidad de, dado que en la ciudad de Murcia también se vivieron fuertes altercados en diciembre de 1808 por la disolución de la Junta Revolucionaria erigida en ese mismo año, según cuenta Hochler, por ejemplo, pues pensamos que esto puede ser un atenuante de ese clima de violencia que pudo desatar. Asimismo, nos consta también que la fecha de diciembre de 1808, y esto creo que es bastante importante en la investigación, Elgueta era comisario de la Junta de Propios de la ciudad. Es decir, ¿eso qué es? Lo traduzco al castellano. Pues es una junta donde se trabajan los asuntos de la gestión interna y el dinero que va destinado a cada partida presupuestaria, ¿vale? Es decir, si Elgueta se encarga de esto, estamos en un contexto de crisis, de inflación de precios. Entonces, yo creo que esto también cierta inquina a quien da dinero y quien no lo da, ¿vale? Entonces, todo parece conducirnos, y esto es una lectura muy sencilla, a que al afrancesamiento obviamente no es el principal atenuante, no es la realidad, pero lo bueno que tiene el caso de Murcia, lo bueno y lo malo a la vez, es que tenemos un documento en el Archivo Municipal de Murcia, encontrado por casualidad, que José María lo sabe, donde se hace referencia en las fuentes judiciales de 1810 a el asesinato de Elgueta y de otro hombre más. No sabemos si es ese francés que decía antes en Huertanos y franceses, no lo sabemos. Probablemente puede ser que sea, no lo sabemos, pero sí que lo bueno de esto es que el legajo que hemos consultado se hace mención, y esto creo que es paradigmático, a una docena de acusados, o sea, nombres y apellidos, lo cual creo que es una baza a nuestro favor, de muchos de ellos que ya están en la cárcel y que son los responsables de este proceso. Pero claro, estamos buscando los nombres y los apellidos y está siendo una tarea bastante complicada. No sabemos, algunos parecen ser militares, otras fuentes dicen que son carpinteros, otros que dicen que son artesanos de la ciudad, no lo tenemos claro todavía. Entonces, en definitiva, y ya me queda de tiempo, seguimos con esta investigación, pese a las dificultades avenidas, que son muchas las dudas que tenemos, pero vamos a sacar así como cinco lecturas. La primera, afrancesamiento, ya sabemos que nada, no hay indicios de ello, por lo menos en los archivos locales. El arrastre es llevado por una muchedumbre aparentemente anónima, aunque, bueno, si hay militares, como estamos viendo, a lo mejor no lo es todo, pero bueno, anónima por una muchedumbre enfurecida, en contextos de máxima tensión, por la posible, que eso también es muy importante, por la posible llegada de los soldados. Es decir, cuando surge el problema de Elgueta, cuando surge el problema de Francisco de Borja, los franceses están en la mismísima puerta esperando atacar. Entonces, el clima de violencia también es importante. Por otro lado, el recelo hacia lo foráneo, hacia lo francés, conduce obviamente a un contexto de crisis, de cuestionarlo todo, y con ello a desatar, yo creo que también es un factor a tener en cuenta para intentar justificar la voracidad, ¿no?, del arrastre. Luego, en ambos casos, el arrastre no parece que sea algo que sea de mucha distancia, es decir, simplemente los dos casos se hacen por avenidas largas, ¿vale? Se arrastra y entonces hay varias teorías. En Murcia no tenemos tan claro si fue por ahí o fue por otro sitio, pero bueno, vamos a poner que fuera por ahí. Es más simbólico, es decir, mirar lo que hemos hecho nosotros y lo que somos capaces de hacer, ¿vale? El pueblo enfurecido. Entonces, y todo lo que ello implica, porque hace poco hemos tenido la Revolución Francesa. Luego, finalmente, consideramos importante también analizar de este proceso de arrastre en clave comparativa con otros de los aquí comentados, y creo que esto personalmente a mí me va a enriquecer mucho, que es comprender el impacto de este fenómeno entre las propias gentes de la ciudad y especialmente entre las élites. Porque está claro que aquí hay un problema de élite, de hecho se disuelve la Junta muy grande y esto con Pablo luego lo podemos debatir. Y entonces, en definitiva, tenemos muchos problemas, todavía muchas cosas que investigar,
pero muchos paralelismos, muchas comparaciones con vuestros casos. Entonces yo creo que el caso de Cartagena y Murcia realmente puede enriquecer, si solventamos estos problemas, a este análisis. Y nada, también me gustaría decir que no hay que olvidar el contexto de que la Guerra de Independencia es una guerra internacional, y entonces cuando analizamos este proceso de violencia muchas veces nos olvidamos de que también es un proceso de guerra civil, aunque suene un poco, ¿vale? Entonces, en el caso de Murcia, estos episodios de violencia también se pueden justificar como viejas redencillas entre murcianos, ¿vale? Entonces, creo que eso también es otra cosa que tenemos que tener desde el punto de vista de este análisis. Y nada, y muchísimas gracias y saludos a todos.